¿Esto? ¿Ese no era? No, es más chiquita. Bueno, hermanos, tengan buen día. Vamos a iniciar el estudio bíblico en esta mañana. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Así que les pido que me acompañen en una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos estar acá reunidos para poder aprender de tu palabra. Luego nos ayude, Señor, a poder comprender cuál es tu voluntad para tu iglesia y cómo esto, Señor, nos edifica y nos trae, Señor, buena conciencia para contigo. Todo esto, Padre, rogamos y pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermanos, para refrescarles la memoria, ya hace un par de semanas estamos hablando acerca de la autoridad de la iglesia. Y de manera particular estamos hablando acerca de cómo la iglesia tiene la responsabilidad y cómo la iglesia, por medio de Cristo, tiene la capacidad de ejercer tal autoridad. Una iglesia donde Cristo no es preeminente, donde Cristo no gobierna, difícilmente podría decir que esta iglesia tiene autoridad. ¿Por qué? Porque no se va a ocupar de hacer ni de cumplir lo que Dios demanda, sino únicamente va a hacer lo que tal vez un hombre, una mujer o cualquier otra persona piense, y lejos va a estar en ocuparse de hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso nos lleva a pensar rápidamente que la autoridad únicamente que tiene la iglesia proviene de parte de Dios y porque Cristo está ahí. Así que eso es importante, hermanos. Cuando una iglesia quiera ejercer autoridad, lo va a hacer porque Cristo gobierna y porque Cristo se lo demanda. Eso es, hermano, algo muy notable que en este tiempo muchas veces vemos que no sucede. Vamos a ver iglesias que van a querer ejercer autoridad, pero no porque Cristo esté ahí, sino porque otros hombres bajo pensamientos propios van a querer llevar a ejercer autoridad bajo su fundamento. Entonces, teniendo en cuenta eso, hermano, nosotros debemos ser conscientes de que esta autoridad implica responsabilidad. ¿Y sobre qué punto, de alguna forma, apunta más claramente esta responsabilidad? Sobre el cuidado de la iglesia. Y estamos hablando acerca de la disciplina. Eso es muy importante. El propósito de la disciplina es salvaguardar a la iglesia, cuidarla. Y estábamos hablando la semana pasada acerca, de alguna forma, de los pasos que se debe de dar a la hora de poner disciplina dentro de la iglesia, ya sea ejerciéndola a un hermano, a una hermana. Y eso, hermano, es muy importante, ver los pasos, las formas. Y eso hace que nosotros tengamos los ojos bien abiertos a la palabra de Dios para que podamos ver cuál es la forma adecuada en la cual se nos dice. Cuando nosotros vemos Mateo 18 y vemos los primeros versículos, se nos llama a mirar que debe de haber de alguna forma el hecho de solucionar esto de primera mano. ¿Y a qué me refiero con eso? El pasaje nos dice claramente: si tu hermano peca contra ti, eso habla de una afrenta personal, de una diferencia, de una dificultad que puede haber. Y eso, hermano, nos hace ver algo muy importante. Dentro de la iglesia, eso no quiere decir que todos están sobre una nube y están flotando. No todos son ángeles, no todos somos perfectos, tenemos errores, tanto ustedes como yo. Y podemos errar, podemos lastimarnos, podemos equivocarnos. Entonces, cuando Mateo nos muestra esto por medio de las palabras de Cristo y nos hace reflexionar sobre algo muy importante: un hermano puede lastimarnos, un hermano puede pecar, un hermano puede ofendernos, un hermano puede hacernos daño. Pero también es ahí donde tenemos la diferencia. En algunos casos, hermanos, los pecados que pueden cometer contra nosotros son los que más nos duelen. Y esa es una realidad y no está mal, porque nos afecta. Pero también hay otros pecados que pueden ir en contra de nuestra fe. Y eso también, hermano, es visto delante de Dios. No podemos considerar únicamente aquel pecado que nos ofende a nosotros de manera particular o nos causa un inconveniente, sino también tenemos que ver aquellos pecados que van en contra de lo que nuestra iglesia, en contra de lo que la fe, en contra de aquello que Cristo nos ha dejado. Así que también es importante ver eso. Pero como dijimos, ¿quién determina qué es pecado? Nosotros tenemos que tener una mirada amplia en la Biblia
para no determinar únicamente bajo prejuicios o nuestros pensamientos qué es pecar. Dijimos que pecar es adulterar, fornicar, embriagarse, robar. Esas cosas son pecados. Pero también, hermano, hay cosas que de alguna forma nosotros no podemos pasar por alto. El congregarse o el no congregarse, mejor dicho, el abandonar la fe, el dejar el lugar que en algún punto fue tuyo, también es pecado. Entonces nosotros tenemos que hacer un equilibrio claro. Ahora, ¿cómo debemos de actuar cuando algo suceda así? La semana pasada poníamos un ejemplo, y cuando Mateo nos dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve tú y él estando a solas, arreglen las cosas. Voy a parafrasear algunos pasajes bíblicos para no ir mucho al texto, y no es que no quiera ir, sino que es algo que nosotros conocemos. Y cuando Mateo nos muestra eso, por medio de Cristo, nos está diciendo que hay una primera instancia, y esa primera instancia es ir y arreglar esto de manera personal, ir y poner las cosas a cuentas, solucionar aquellas cosas mientras puedan ser solucionadas, arreglar. Y el ejemplo que dábamos es el matrimonio, un matrimonio de creyentes, un hombre y una mujer, ambos, más allá de ser esposos, también son hermanos en la fe, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Y eso quiere decir que entre ese matrimonio, entre ese hombre y esa mujer, al ser hermanos en la fe, pueden pecar el uno contra el otro. Puede ser el hecho de levantar la voz, puede ser el hecho de olvidarse de algunas responsabilidades, el descuido, puede ser también el hecho de que alguno de ellos cometa un pecado gravísimo, como el adulterio. Y puede ser que el hombre y la mujer descubra eso. Y es ahí donde vemos, si tu hermano o tu hermana peca contra ti, ve tú y él estando solos. Este ejemplo que doy es uno difícil, hermano, y es bueno ver este ejemplo, por más difícil que sea, porque tenemos que irnos también a las cosas que pueden suceder. ¿Qué es lo que debe de hacerse? La Biblia dice que debemos de ir a uno estando solos. Si el hombre se ha equivocado, la mujer hará eso. Si la mujer se ha equivocado, el hombre hará lo mismo. Llamarlos al arrepentimiento para que puedan cambiar. Es interesante cómo el versículo 15, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, eso puede darse fuera del matrimonio, como hermanos comunes dentro de la iglesia. Puede haber una ofensa, una falta, puede haberse levantado un falso testimonio, puede haberse tenido una actuación, una conducta errada. Se puede ir y decir, hermano, ¿por qué has hecho esto? Me has ofendido. Y lo que tú estás diciendo no es verdad. Te pido que te arrepientas y que te corrijas. Bueno, el hermano, si considera que verdaderamente se ha equivocado o ha hablado de más sin tener suficiente prueba, lo que debe de hacer es arrepentirse para estar a cuentas con su hermano. Eso es lo que van a querer los creyentes, estar bien con su hermano. Van a hacer todo lo posible por estar a cuentas, por solucionar el problema. Eso va a hacer mirar la vida de cada uno. No hay perfección de ningún lado. Uno no puede estar seguro y decir, no, yo siempre hago todo perfecto, yo hago todo lo correcto. No hay nadie, hermano. Aún haciendo bien las cosas, las hacemos mal. ¿Por qué digo esto? Uno de los profetas dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Aún lo mejor que nos pareciera a nuestros ojos no es lo más correcto y lo más justo delante de Dios. Aún la justicia que ejercemos no es la mejor delante de Dios, porque siempre está de alguna forma dañada por algo. Eso no quiere decir que no podamos ser buenos y hacer cosas buenas. Pero cuando vemos este punto, hermanos, vemos que hay un propósito: cuidar la relación, y eso tiene que ser mutuo. Pero a la misma vez, hermano, vemos algo que también se nos muestra en el texto. Es el segundo punto, cuando vemos que necesariamente tiene que haber otra reacción cuando no se ve ningún cambio. En este siguiente paso de la disciplina, si la persona que peca no se arrepiente, debe de ser abordada una vez más.
Esta vez debe ser en presencia de 2 o 3 cristianos conocidos. Ahora, ¿a qué me refiero? Conocidos no de uno mismo, sino conocidos por Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? A que puedan ser maduros, a que puedan discernir. Ahora, tampoco están llamados a decir, no, me parece bien lo que él hizo. No, simplemente a ser testigos, a escuchar lo que se está diciendo, lo que se está buscando. Porque el pasaje dice, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el ofensor, aquel que agrede, no se arrepiente y sigue manteniendo la misma postura, la misma condición, lo que debe de hacerse es ir con personas que puedan atestiguar que tú estás buscando su arrepentimiento, su cambio de conducta. Y es interesante, hermanos, para que esto no quede únicamente en la boca de uno, este pasaje nos remonta a lo que el Antiguo Testamento pedía, que hayan testigos, que hayan personas que estén presentes. Ahora, cuando decimos testigos, no personas que estén de acuerdo con uno, no, simplemente personas que sean testigos de lo que tú vas a hacer. Vas a llamarle una vez más al arrepentimiento, vas a decirle, por favor, corregite, por favor, arrepentite. Ese es el propósito. No de llevar personas que estén de acuerdo con nuestra mirada, porque puede haber gente que piense al igual que nosotros, y tal vez nosotros podemos estar equivocados, pero qué tal que no y la otra persona esté equivocada. Entonces son personas que sean maduras y puedan ver que lo que se está haciendo, se lo está haciendo con el propósito de pacificar y arreglar las cosas, para que vean que no hay mala intención de ningún lado. Ahora, si esta segunda amonestación, hermano, no llega o no logra llevar a la persona al arrepentimiento, es necesario ejercer un tercer paso para la disciplina eclesiástica. Pero es acá donde me voy a detener un momento. El pasaje bíblico no nos dice qué tiempo se debe de usar del primero al segundo paso. No dice después de un mes, no dice después de 3 semanas, no después de 2 meses, no. Entonces es ahí donde tiene que entrar la prudencia, el hecho de ser prudente y no actuar de manera deliberada, no actuar por emoción, sino actuar de una manera en la cual Dios pueda ser glorificado. Eso implica, hermanos, muchas veces tener paciencia. Eso implica muchas veces ser paciente hasta que esa persona pueda de alguna forma llegar al arrepentimiento. Ahora, hermano, no queda simplemente en ir, bueno, fui una vez, le hablé. No, nuestro deber, yo creo como creyentes, y lo que la palabra nos insta constantemente es a orar por esas vidas, a orar por esas personas, a que puedan arrepentirse. Porque el propósito, hermano, de poder confrontar a alguien con su pecado no es avergonzarlo, no es humillarlo. El propósito es que vuelva al Señor, ¿verdad? Esa es la finalidad. Y tenemos que valernos de todas las cosas. Así que la prudencia va a ser algo muy importante. Porque, hermano, no serviría de nada decir, soy bíblico, he hecho lo primero, he hecho lo segundo, cuando nunca te has puesto en el lugar del otro, cuando nunca has actuado como deberías de actuarlo y has sido deliberante o rápido para actuar sin meditar. Muchas veces las personas, y yo quiero que usted piense en usted, ¿necesitamos o no necesitamos tiempo para reflexionar sobre las cosas que hacemos? ¿Sí o no? Muchas veces hacemos cosas que no son buenas y no nos damos de cuenta por algún tiempo, y necesitamos un espacio para reflexionar, y es también donde ahí el Espíritu Santo de Dios obra en sus hijos y nos lleva al arrepentimiento. Muchas veces, hermanos, nos pasa a todos, y yo creo que vamos a sentir con esto. Hacemos algo y creemos que es lo correcto, que es bueno, pero después pasa bastantes días, incluso meses, y decimos, era que no haga aquello, era que no compre eso, era que no vaya y haga tal cosa. ¿O no les ha pasado nunca? Hermano, muchas veces cuando somos jóvenes, yo voy a poner un ejemplo mío, cuando aparecieron los teléfonos celulares,
Aparece el primero, el segundo lo compras. Pero pasan unos meses más y aparece uno mejor y tal vez, o aparecían mucho mejores y más económicos. Y te arrepentías, pero ¿por qué me apresuré? Era que espere. Muchas veces nos suele pasar, hermanos, que no sea así cuando nosotros queremos ser bíblicos, que seamos prudentes como el Señor dice, que eso adorne nuestra vida, porque con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Ahora, hermano, eso implica también ser alguien que pueda discernir bien los tiempos, que se nos acuse de todo, que se nos diga que hemos demorado en algunas cosas, pero que nunca se nos acuse de haber sido ligeros a la hora de juzgar a alguien, que nunca se diga rápidamente se lo ha juzgado sin tener cuenta todas las evidencias, sin darle tiempo a reflexionar. Muchas veces pasa eso. Tú te vas a dar de cuenta que cuando suceden crímenes graves, que son evidentes, está el cadáver y está el homicida ahí, y la justicia como que tarda, busca evidencias, pruebas, pero muchas veces cuando hay situaciones difíciles y hay un muerto y no hay el homicida, la justicia actúa rápidamente y muchas veces, en algunos casos, hay inocentes purgando penas, ¿verdad? Entonces, que nunca se nos diga de nosotros, hermano, que hemos sido ligeros para eso. Es mejor que se nos pueda decir, te demoraste, pero lo hiciste bien. A que se diga, lo hiciste rápido, pero lo hiciste mal. Y esto, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hijos que son del Señor hasta que no se pruebe lo contrario. Eso es muy importante, porque de nada te sirve ser rápido y hacer las cosas mal. Es mejor ser prudente y tomar un tiempo bajo la guía de Dios para que eso pueda ser llevado a cabo, donde haya evidencia de todos los esfuerzos, porque ese es el punto. Esfuerzo de llevar al arrepentimiento a las personas, es decir, se hizo esto, se hizo lo otro. Ahora, esto también es muy importante. Si esta segunda amonestación no llega o no logra llevar a la persona al arrepentimiento, es acá, hermano, es menester y es necesario de hacer un tercer paso en esta disciplina eclesiástica. Los intentos fallidos de confrontación con respeto a los pecados a los que han sido cometidos y a los que están siendo cometidos deben de darse a conocer públicamente a todo el cuerpo de la iglesia, a la membresía. Pecados que hizo alguien y no se arrepiente, o pecados en los que está persistiendo y no se arrepiente. Ya deja ese primer lugar, ya deja ese segundo lugar. Ahora es necesario de que la iglesia sepa. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Cuando nosotros hablamos de la libertad y la autoridad, vemos que cada uno de los miembros tiene la libertad de poder ir delante de su hermano, ya sea el ofensor, aquel que ha agredido, y llamarlo al arrepentimiento. Pero déjeme decirle que van a haber cosas graves. Van a haber cosas graves donde uno va a poder decir, hasta aquí he podido llegar yo, y luego es necesario ir a buscar ayuda. Decir, pastor, esto es lo que hice. Fulano de tal pecó de tal forma contra mí. Yo hice todo lo posible por llamarlo al arrepentimiento. No funcionó. En alguna oportunidad pude hacer algo más con algún hermano, pero no funciona. Pastor, necesitamos que usted intervenga en esto. Ese es el procedimiento. Y es ahí donde, de alguna forma, porque la autoridad de convocar a una asamblea para poder realizar eso recae sobre la autoridad del pastor. Y los miembros tienen la libertad de ejercer y de llamar arrepentimiento a otros. Pero cuando no da la posibilidad de hacerse, es donde interviene. Y van a haber, y pueden haber casos muy difíciles, donde ya no haya otra forma de hacerlo, donde el único paso es recurrir al pastor. Y el pastor va a luchar, va a guiar para que eso se haga en orden. Ahora, cuando hablamos de darse
a conocer públicamente a la iglesia acerca de los pecados y de la conducta de un hermano, tiene el propósito no de avergonzar una vez más, sino tiene el propósito de llevarlo al arrepentimiento. Pero eso no se hace ni encubriendo ni tapando lo que esta persona ha venido haciendo, más al contrario, hermanos, tiene el propósito de llamarnos a meditar y a pensar en las conductas que han tenido. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces se piensa que la iglesia, o cuando se va a llevar a una persona delante de la membresía, a la asamblea, es para decapitarlo, es para matarlo. No, no tiene la finalidad, no ese es el propósito. Es para que la iglesia pueda ahora hacerlo como un cuerpo, de llevar todos los remedios y los beneficios que Dios ha dado a cada miembro para que éste pueda llegar a recuperarse, a restaurarse, a arrepentirse. Timoteo, en la primera carta, Pablo nos dice algo en el capítulo 5. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y ese es uno de los propósitos. Cuando pasa de lo privado a lo público, cuando pasa de lo privado a lo público, tiene dos finalidades: llevar a aquel que ha pecado, a aquel que peca, a reflexionar sobre su estado delante de sus pares, delante de sus hermanos. Pero también tiene como finalidad mostrar a los miembros del cuerpo de Cristo cuál es la consecuencia del pecado y qué es lo que provoca. Y Pablo dice para que teman, porque cuando llegamos a este tercer paso, eso quiere decir que se han hecho cosas antes. Y esas cosas simplemente van a evidenciar por qué se ha llegado hasta ese punto. Porque puede haber un corazón duro, una vida absorbida por el pecado, o simplemente se nos puede estar mostrando que no hay un creyente. Y eso, hermano, tiene como propósito, como les dije, poner los corazones de los creyentes a cuentas también con Dios en ese sentido. Ahora, nuevamente, si esta deshonra pública no trae corrección después de que se haya dado tiempo suficiente para el arrepentimiento, la iglesia está obligada a tomar una actuación o a tomar cartas en el asunto, como diríamos, porque el propósito de llevarlo a la asamblea es que todos puedan cumplir la labor, no solamente de orar por ellos. Ahora, en la parte práctica, hermanos, es muy amplio. Cuando la iglesia se entera de los pecados de personas, la iglesia no se queda de brazos cruzados. La iglesia no se queda sin hacer nada. El pastor va a rendir cuentas de todas las cosas que ha venido haciendo, si es que le ha tocado a él llevar desde un principio eso. Dirá, hice esto, hice lo otro, pero ahora, hermanos, ya es imposible para mí cargar únicamente con esto. Ahora es necesario que todos hagamos la labor. Y ahí es donde los hermanos, de manera intencional, deben de ir, deben de buscar por los medios posibles, siempre y cuando la situación de cada uno, de poder llamar al arrepentimiento a esa persona, de llamar al ofensor a que pueda venir una vez más a dar cuentas. Ese es el final, ese es el propósito. Pero a la misma vez, hermano, la iglesia no es pasiva, es activa. Hay algo que decía un querido pastor: cuando la iglesia es enterada y es llamada a una asamblea y se le informa todas las cosas que se han hecho, lo que se espera de la iglesia es que en un tiempo prudente la iglesia pueda llegar a reunirse nuevamente a deliberar sobre el asunto de esta persona, de esta vida, de este hermano. Y lo que se espera es que todos digan: yo hice esto, 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 yo hice esto. Y que no haya alguien que diga: la verdad, no tuve tiempo, el trabajo,
no me alcanzó para hacer nada. No, porque es nuestro compromiso como hermanos, hacer todo lo posible. Así que eso implica que cuando llegue el tiempo, todos debemos de estar dispuestos a cumplir con un mensaje, una llamada, si está en la posibilidad, buscarlo, y si no, hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Obvio, claro, todos tenemos responsabilidades y cosas que hacer, pero todos debemos de hacer algo. No puede venir alguien y decir, yo no hice nada. No, todos deben de hacer algo. Es porque todos van a tomar la determinación, no simplemente de ir a buscar al ofensor, en el buen sentido de la palabra, buscar que se arrepienta, sino que después de ver que no hay arrepentimiento, la iglesia, no el pastor, la iglesia está obligada por Dios a llevar a cabo el cuarto paso. La iglesia, después de un tiempo, y esto, hermano, es muy necesario, ser prudente, no se puede hacer esto a la ligera. El paso que sigue es que la iglesia, después de tomar ese asunto como propio, después de analizarlo, después de luchar por querer hacer lo bueno delante de Dios, tiene que llevar a cabo algo, determinar cuál es el estado de esa persona. ¿Hay arrepentimiento? No hay arrepentimiento. Y eso, hermano, nos lleva a ver que si es que hay arrepentimiento, gloria a Dios, porque es un hermano más que vuelve a las filas, alguien que ha caído, que se ha tropezado, pero que en la gracia del Señor se ha levantado. Pero si no fuese así, hermano, la iglesia también tiene el derecho, porque Dios se lo ha dado, y la obligación con ese derecho, de poder determinar el estado de esa persona al ser impenitente. Y eso, hermano, es considerar la expulsión de esa persona de la membresía de la iglesia. Eso no recae sobre el pastor. Si bien él tiene la autoridad para hablar, para representar a la iglesia, es cada uno de los miembros que dice, se hizo tal cosa, se hicieron tales cosas, no funcionó, no hay arrepentimiento, dimos un tiempo prudente para que eso se dé. Entonces queda que cada uno, viendo los esfuerzos hechos y viendo lo que la palabra demanda, tomar la decisión por las evidencias y expulsar a esa persona, excomulgarlo, como se dice. Ahora, no es algo sencillo y no es algo que todo el mundo quiera pasar por eso. Y no creo que haya una iglesia que diga, nosotros estamos dispuestos a pasar cuantas veces sea posible por eso. No, es algo que duele, es algo que va a lastimar, pero es algo que es necesario. Ningún cuerpo vivo puede sostener un virus, un parásito, una infección, sin esperar que eso produzca algo. Una pequeña infección, hermanos, si no es tratada con el tiempo, puede producirse en algo terrible para el cuerpo. Pero tampoco se extirpan las cosas de la noche a la mañana. Pero está la posibilidad de expulsar a la persona de la membresía. Mateo 18 nos recuerda claramente eso, que cuando no hay ese cambio, es la iglesia quien tiene la responsabilidad. Porque dice, mas si no hiere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una de las cosas a las cuales estamos llamados es no simplemente amar al prójimo, sino es obedecer a Dios. Y cumplir lo que la palabra de Dios nos demanda es muestra del amor que nosotros tenemos por aquellos que decimos que son nuestros hermanos. Porque muchas veces, hermano, la disciplina lo que va a provocar y lo que pretende provocar es arrepentimiento. Llevarlo a meditar sobre su condición, sobre cómo ha venido actuando. Pablo nos recuerda en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5,
dice, el tal sea entregado a Satanás. El tal sea entregado a Satanás. Aquel que no se arrepiente, aquel impenitente, es necesario que sea sacado fuera. Es algo que no es bueno. Ahora, podríamos decir que hay un paso más. Y yo quiero que esto, hermano, preste atención. Porque todos hemos sido hijos. Y muchas veces nuestros padres nos han tratado con amor de esa forma. En alguna oportunidad todos hemos hecho algo que ha desagradado de gran manera a nuestro papá o a nuestra madre. ¿Verdad? Todos hemos hecho algo. Y por algún momento, tanto nuestro padre como nuestra madre se han reservado las palabras. Yo recuerdo muchas veces, hermanos, cuando en alguna oportunidad en mi infancia no cumplía con los deberes del colegio, sentarme a la mesa y tal vez no escuchar las palabras que siempre escuchaba de mi madre, eran como dagas en mi corazón. El hecho de tal vez no escuchar algunas frases que eran comunes en mi madre por la forma en la que he actuado, era duro de soportar. Y muchas veces los padres hacemos eso con nuestros hijos. No es que los botamos a una esquina y somos indiferentes, simplemente queremos que ellos reconozcan lo que han hecho y que sepan que el error que han cometido, si ha sido grave, causa dolor. Muchas veces la disciplina tiene esa finalidad, de que podamos meditar en lo que hemos hecho. Y dentro de este quinto paso, que podría decirse, hermanos, está quizás el más difícil, el más complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque no es sencillo llevarlo a la práctica sin sentir pena y dolor. Sin embargo, es el más redentor. Es el más difícil. Yo pongo este ejemplo. Si alguno de ustedes, y yo voy a usar mi persona, bueno, vamos a usar a otra persona. Si alguno de ustedes ve a un ser querido, a un conocido, a un amigo que quieren, y por alguna razón cae sobre un alambrado y alguna de esas vigas de metal traspasa uno de sus costados, ¿ustedes lo dejan ahí sufriendo? ¿O es que hacen lo posible para sacarlo de ahí, aún aquello le infunda dolor? Si alguno de ustedes ve a alguien que quiere y por alguna razón le ha atravesado una lanza, una flecha en la pierna, en un brazo, ¿ustedes lo dejan así como está? Ustedes son el único medio que tienen para salvarlo. ¿Lo dejan desangrando? ¿O es que sacan esa flecha, esa lanza, aunque le cause dolor por su bien? Vamos a hacer análisis hipotéticos. Podríamos decir, no, pero si sacamos esa flecha, va a morir desangrado. Pero no tenemos a nadie más. Estamos en medio de la nada. Hermano, muchas veces hacer esas cosas por el bien de alguien van a ser doloroso. ¿Alguna vez te has clavado una espina, un pedazo de vidrio en tu mano? ¿Costarlo ha sido fácil? ¿Te ha dolido? Sí, hermanos, duele. Cuando tienes un corte y ha quedado algo del material ahí y no te deja estar bien, sacarlo lastima, duele. Y de alguna forma, pero es doloroso, pero de alguna forma, más allá del dolor, es redentor. Busca el bien, busca el propósito de que no te quedes mal. Y cuando vemos este quinto paso, por así decirlo, dentro de lo que debe de hacerse, está el hecho de que después de que un
miembro en pecado ha sido desconocido y ha sido excomulgado, Dios llama a cada miembro del cuerpo de la iglesia a eliminar la comunión que pudiera haber con esa persona. Ahora, esto entiéndase bien, hermano. Eso debe de llevar un proceso largo para llegar a este punto. Porque ¿qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene el pecado con el bien? Ninguna. Si alguien que no se arrepiente, es impenitente, después de que ha ido un hermano, lo ha confrontado, después de que han ido entre 2 o 3, después de que ha ido toda la iglesia, después de tiempo prudente, esta persona persiste en su conducta, lo que queda es la excomunión. Pero también tiene que haber otro acto. Es el hecho de aislarse un poco, porque ya no es un creyente. Si se lo excomulga es porque no se lo reconoce como cristiano. Otra cosa es llevarlo a la disciplina después del arrepentimiento, a la restauración de su vida. Pero cuando hay falta de arrepentimiento, no se arrepiente y se lo excomulga de la iglesia, se está diciendo la persona, fulano de tal, no es cristiano. Ya no se lo ve como un hermano, ya no se lo reconoce como un hermano. Ahora, lo que yo estoy diciendo, hermano, puede ser duro, pero es lo que la palabra de Dios dice. Es necesario que se haga eso. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermano? Usted me dirá, pero ¿cuánta gente hay incrédula afuera que no es creyente, pero tiene alguna relación con nosotros? Sí, pero no la de hermano. Puede ser un conocido, tal vez un amigo de la infancia, pero no tienes ese lazo que hay. Y eso, hermano, es muy importante comprender, que el lazo que nosotros tenemos como creyentes va más allá del lazo familiar, porque no nos une la consanguinidad de nuestro padre, de nuestra madre, sino nos une la sangre de Cristo. Y cuando alguien rechaza eso, simplemente se nos está diciendo o está mostrando que no tiene y no quiere tener comunión más con nosotros. Y no se podría resistir, y no se podría tener a alguien que niega a Cristo, que no quiere someterse a su palabra, cuando la iglesia ha hecho todo lo posible de llamarlo al arrepentimiento. No se lo podría tener ni considerar como un hermano. Pero para eso, hermano, hay un proceso. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Y el hecho es apartarse de él. Hay un salmo que me recuerda mucho cuál es nuestra vida, nuestra conducta, y cuál es la vida y la conducta del mundo. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermano, aquella persona que de alguna forma no considera a Dios es más que un escarnecedor, es más que alguien que desprecia a Dios. Es un impío, así la palabra de Dios lo menciona. ¿Y qué comunión nosotros tenemos con Dios? Pero eso no implica verlos con ojos de misericordia, volver a predicarles el Evangelio, pero ya no tenemos la misma comunión, ya no hay el mismo trato. Usted se dará de cuenta, hermano, cuando hemos venido incluso a las doctrinas bíblicas, cuando comprendemos claramente qué es la salvación, qué es la gracia, qué es el pecado. Si usted me dice, no ha habido distanciamiento con otros creyentes, hay algo que no se ha hecho bien o no se ha entendido. Comprender las doctrinas bíblicas, muchas veces el hecho de comprender nada más ha hecho que haya distancia entre algunas personas que dicen creer el Evangelio como nosotros. ¿Por qué? Porque su comprensión es distinta a la nuestra. No ven la Biblia como nosotros vemos, no ven a Dios como nosotros vemos. ¿Me hago entender? Si eso causa alguna distanciación, ¿cuánto más el hecho de no querer arrepentirse y no ver a Dios?
Es muy importante considerar eso. El versículo 9 de la primera carta a los Corintios, del capítulo 5, 9 al 13, 1 Corintios capítulo 5, 9 al 13, miren lo que dice. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Ven la distinción que hay? Ahora, no soy yo, hermano, es la Escritura. Con todo aquel que dice ser hermano, pero que persiste en su conducta pecaminosa, con ese ni aún comáis. Me parece duro, pastores. Bueno, el Señor lo demanda en su palabra. Él manda la distinción. Ese silencio que provoca el pecado, hermano, tiene una finalidad: llevarlo a meditar sobre la forma en la cual ha estado viviendo. Y ahora, esto es lo que yo quiero que usted piense. Nosotros, cuando hablamos del pecado, muchas veces pensamos que simplemente es como una leve agresión. Y esto es, hermano, muy importante. Si alguien viene y lo bofetea a usted o le inflige un golpe, usted se va a molestar, ¿verdad? Más si es creyente, ¿o no? Sí, yo creo, ¿verdad, hermano? Sí, yo creo que sí. Se va a molestar. No estoy diciendo que va a responder de la misma manera. No creo que se levante y se vaya como si nada. Pero ¿qué tal si alguien viene y maltrata a su padre y a su madre? Es un pecado también. Hermano, muchas veces nosotros los pecados los vemos cuando son para nuestro lado de una manera escandalosa. ¿Sabe? Pecar en todo el sentido de la palabra es ir en contra de Dios, es rebelarse contra Dios. Eso quiere decir pecar. Y pecar, como lo dice alguien, es escupirle en la cara a Dios. Pecar es escupirle, tú eres Dios, y es escupirle, eso es pecar. Y con alguien que hace eso para con Dios, si para con alguien que ofende y lastima a tu madre o a tu padre tienes una reacción, ¿cómo debes de reaccionar con alguien quien ofende a Dios de tal manera? No te estoy diciendo que levantes o te levantes en armas y lo decapites y lo mates, pero que consideres que debes de mirar de tal manera los pecados que se hacen contra Dios, los tuyos y los de otra persona. Eso es muy importante, porque simplemente vemos cuando alguien peca contra nosotros, vemos, es gravísimo, pero ¿qué tal cuando está pecando y ese pecado está dirigido contra Dios? Porque también es así. Todo pecado, en primer lugar, podemos decir, nos ofende a nosotros, pero todo pecado termina también ofendiendo a Dios, y es como escupirle en la cara. Y eso es algo de lo que uno tiene que ser consciente. Y Pablo nos lo recuerda. Una persona que persiste en su pecado, sigue fornicando, sigue adulterando, sigue robando, sigue en la embriaguez, sigue teniendo esa vida licenciosa, por más de que ha ido un hermano, han ido dos, han ido tres, toda la iglesia. Pablo dice, no lo dice el pastor Fernando, no lo dice un comentarista. Dios dice por medio de Pablo: os escribo por esta carta que no se junten con los fornicarios, no con los fornicarios de este mundo, no con los ladrones de este mundo, no con los borrachos de este mundo, porque de tal forma tendríamos que salir del mundo. Mas os digo, con aquellos que llamándose hermanos
siguen fornicando, siguen adulterando, siguen robando, siguen pecando contra Dios, contra tales o con tales, ni siquiera os juntéis, ni siquiera comáis. Hermano, de alguna forma, el ejemplo que les daba al empezar esta parte era que el hecho de poder reflexionar sobre la conducta que nosotros tenemos cuando éramos pequeños y cómo eso repercutía sobre nuestra familia. Y yo les ponía mi ejemplo. Cuando me sentaba a comer con mi madre, y yo sé que lo hacía por mi bien, de alguna forma ella mantenía un silencio en el cual no había comunicación. Ahí tienes tu comida. Pero era para que yo medite sobre las cosas que he hecho. ¿Y sabe qué? Después de comer y al día siguiente o en la tarde, noche, podía ir yo a acercarme y decirle: mamá, ¿sigues molesta conmigo? Te pido que me disculpes por lo que he hecho, pero no quiero estar en este silencio. Quiero que me vuelvas a hablar. Y ella me daba sus razones por qué guardaba silencio. Que mi actitud le causaba dolor, molestia. Muchas veces el silencio, hermano, el separarse de aquellos que viven en esa conducta, tiene ese propósito de hacerles reflexionar sobre su estado, hacerles meditar que si verdaderamente creen en Dios, no van a persistir en esa conducta, en esa vida. Y saber de que también el pecado tiene consecuencias. Ahora, esto involucra, hermano, la interacción que vamos a tener con ellos. Este es el verdadero aguijón de la disciplina dentro de la iglesia. Enfrentar la vida y las tentaciones de este mundo sin la ayuda y sin el beneficio y la bendición del precioso pueblo de Dios. Porque déjeme decirle, una persona que sale de la iglesia y es excomulgada, no sale a un paraíso, sale a un mundo donde se va a encontrar con aquello con lo que se está rodeando. Hermano, creemos que únicamente la sinceridad se puede encontrar en los hermanos en la fe, aquellos que te van a decir tus virtudes y aquellos que te van a decir tus errores. Pero cuando sales de este lugar, te estás entregando a un mundo donde te va a decir que eres el mejor, cuando en realidad no lo seas. Y vivir una vida así no es placentero. Por lo tanto, el hecho de saber de que no hay sinceridad afuera, va a hacerle reflexionar sobre lo que aquí había, sinceridad. Habría alguien que le decía: estás mal en esto, estás bien en esto, para que reflexione. Su verdadero aguijón lo va a sufrir allá, donde no encuentre el amor sincero de personas que lo amaban, lo querían tal cual como era, en el buen sentido de la palabra, no soportando su pecado, sino viéndolo como una persona más que lidia constantemente con sus pecados. Esa es la verdadera lucha que va a enfrentar. Y al verse solo, lo que se espera es reflexionar. Usted acuérdese del hijo pródigo. Él se va, malgasta todo. ¿Cuándo aprende de lo beneficioso que era estar en la casa de su padre? Cuando está comiendo las algarrobas de los puercos, cuando se ve en el lodo, levanta la mirada y dice: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Volveré a la casa de mi padre y le diré que me haga como uno de sus siervos. Aún ellos tienen cosas mejores para comer. Hermano, estar tirado en el lodo, estar perdido, envuelto en el pecado, porque la finalidad del pecado, al salir de la iglesia, al aborrecer a tus hermanos, es entregarte a Satanás. Y ponerte bajo eso simplemente es sufrir. Y si Dios quiere hacerte dar de cuenta que en ese lugar no vas a encontrar nada, y cuando te recuerdes por la gracia de Dios que había algo mejor, levantar la mirada y decir: voy a volver allá, porque allá sí por lo menos había un lugar para mí. Hermano, ese es el propósito de decir: con aquellos que viven de tal forma no hay comunión, no hay forma de estar. A la misma vez, hermano, todos los verdaderos creyentes que se enfrentan a esta disciplina encontrarán que es la más efectiva en producir corrección y arrepentimiento. Es donde vamos a ver verdaderamente que aquellos que sí son creyentes y por ahí han errado gravemente pueden ser vueltos. En cualquier punto, hermano, la iglesia, los miembros de la iglesia deben de encontrar como infractor o como impenitente
o como inconverso aquel que no se arrepiente. No hay otra forma, no hay otro título para darle eso. Pero ahora hay algo también que es importante. Después de todos esos pasos, hemos visto lo crudo, pero hay algo también que la disciplina, hermano, nos va a llevar a mirar a nosotros. En primer lugar, el propósito es espiritual. Cuando confrontamos a otros, necesitamos, hermanos, asegurarnos de que estamos calificados espiritualmente para poder cumplir con tal labor, para poder corregir a aquellos que han tropezado. El apóstol Pablo nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en pecado o en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vosotros que sois espirituales, Gálatas 6:1. Hermano, el hecho de buscar la disciplina y el hecho de corregir tiene que hacernos ver cuál es nuestra condición también. Jesús dice: antes de ir y señalar la paja en ojo ajeno, saca la viga de tu ojo, el tronco que está en tuyo. Y cuando tú te lo saques, ve y enséñale y quítale la paja del ojo de tu prójimo. No antes. Ahora, hermano, eso es muy importante, porque tiene que haber de parte de nosotros sinceridad. Y ahora también esto, hermano, puede ser muy confuso. Usted puede decir entonces: no hay alguien calificado, no hay alguien que vaya y pueda decirle: hermano, arrepiéntete, porque todos tenemos pecados. Sí, hermano, todos lidiamos con pecados. El apóstol Juan nos dice que todos pecamos, ¿verdad? Aquel que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Dice: hijitos míos, si pecamos, abogado tenemos. Pero hay una gran diferencia. Nosotros pecamos al querer hacer lo correcto, lo bueno, y pecamos porque luchamos y lidiamos con aquel mal, pero no vivimos en el pecado, ni practicamos el pecado, ni nos gozamos en el pecado. Esa es la gran diferencia. No vives placenteramente en el pecado, ¿no? Entonces la distinción es esa, que nosotros veamos esa diferencia. Ahora, hermano, eso nos lleva a reflexionar sobre la labor que tenemos de mirar nuestra vida y de ponernos a cuentas con Dios, pero también nos da la responsabilidad, porque, hermano, hay de usted que diga: es que yo también soy un pecador y no puedo hacer nada. No. Tienes una falta, corrige, arrepiéntete, cambia, y luego ve y haz lo que tienes que hacer con tu hermano. Porque muchas veces, por falta de valor, uno se escuda: pero si yo también peco. Si todos estuviésemos sentados sobre esa palabra y sobre esa frase, nadie puede decirle nadie a nadie, y no es esa la realidad. Una vez más, podemos pecar, no lo hacemos de manera deliberada, no practicamos el pecado, no lo hacemos. Así que tiene ese propósito espiritual, hacernos ver a nosotros, arreglar nuestras cosas e ir con el otro para que éste pueda arrepentirse. Lo segundo también que vemos, hermanos, es que esto tiene el propósito de hacerse con mansedumbre. Mansedumbre. Cuando vemos este primer versículo del capítulo 6 de Gálatas, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que son maduros, ustedes que luchan contra el pecado, vayan y restáurenle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre. Hermano, ¿sabe qué es mansedumbre? ¿Usted se acuerda del Sermón del Monte? Bienaventurados los mansos y humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, hermano, yo sé que en el mundo se malinterpreta esa palabra. Ser manso pareciera que uno fuese menso. Ser manso pareciera que no haces nada, soy tranquilo, pasivo. Eso no es ser manso, hermano. La definición de manso o mansedumbre es fuerza en control. Fuerza en control. Esa es la definición de mansedumbre. Y le voy a dar un ejemplo. Usted va a ver que en el lejano oriente y en algunos lugares hay caballos que son salvajes, caballos indomables.
¿verdad? ¿Qué frase se usa? Vamos a amansar a este potro, a este caballo. Y la mansedumbre no es falta de actitud ni falta de fuerza, sino es fuerza en control. Como un jinete se pone sobre ese potro que tiene fuerza y lo amansa, le enseña a cabalgar con firmeza, despacio, pero no le quita la fortaleza. Sigue siendo ese potro tan fuerte y tan rápido como siempre era, simplemente que el jinete lo ha amansado, controla la fuerza de ese potro, de ese caballo. Y ser manso o actuar con mansedumbre es tener toda la fortaleza, toda la vitalidad, pero actuando de manera equilibrada. Ser manso no es ser débil. Actuar con mansedumbre no es decir, hermano, sería bueno. No, es ir con firmeza. Hermano, tu conducta, tu actuar no es lo que se espera de un creyente. Incluso, hermano, puede haber momentos en los cuales aquel que ha sido ofendido va a tener que actuar con tal mansedumbre de que va a tener que soportar todo, incluso lo que la otra persona siga haciendo en contra de él. Porque muchas veces va a dar que tú vas a ir con la mejor actitud, vas a ir con mansedumbre a querer corregir a aquel que te ha ofendido, y lo que vas a conseguir es que te siga ofendiendo, que te siga tratando mal. Puede darse el caso. Y la mansedumbre va a hacer que te contengas de toda la fuerza que tuvieses para contestarle y decirle, hermano, te sigo amando, a pesar de todo lo que me estás diciendo nuevamente. Y te llamo a que te arrepientas una vez más. Porque va a darse eso, hermanos. Van a haber personas que van a poder decirte, ¿con qué autoridad tú me dices eso a mí? ¿O por qué lo uno y lo otro? Y la mansedumbre es tener la fuerza en control y no responder tal vez como ellos mereciesen, sino decir, hermano, te amo y quiero que sepas que estoy orando por ti. Quiero que sepas que estoy dispuesto a ayudarte. Y aunque te da ganas de responder y usar la fuerza que tuvieras, eres manso. Nada te altera, porque tu fuerza está en control del Espíritu Santo, en control de Dios. Por eso se nos dice que debemos de ir con un espíritu de mansedumbre, fuerza en control. Aunque se pudiera ir, uno debe de ir en ese sentido. No ir con fuerza, confiando en nosotros mismos. Por el contrario, debemos de cuidarnos de no caer en el mismo pecado que buscamos corregir. Muchas veces puede darse. Vas a querer ir a corregir a alguien por alguna actitud, una conducta, y si tú no mides la forma en la cual haces, puedes caer en lo mismo. Entonces, la mansedumbre es muy importante. Es por eso que muchas veces uno tiene que ser calmo. Y esto es muy interesante, hermano. Alguna vez todos hemos visto alguna carrera antes, o creo que la siguen transmitiendo por un canal del aire, como en el hipódromo los jinetes se preparan. Los más aptos son aquellos que tienen el control del caballo. Y cuando se marca la salida, es simplemente donde sueltan la fuerza para que esos caballos y esos jinetes puedan llegar a la meta. La fuerza, el control, el dominio propio es muy importante, incluso a la hora de ir a llamar a alguien al arrepentimiento. Porque no te olvides, estás lidiando con el pecado. Y el padre del pecado va a querer buscar sacar también o hacerte caer en ti en ese mismo juego. Hermano, es muy importante eso. Vamos a ver muchas veces que algunas actitudes van a querer sacar de casillas algunas respuestas, pero se tiene que mantener la calma. Ahora, uno lidia y lucha con eso. Cuando vemos de que el propósito es ir con mansedumbre, también no podemos olvidarnos de que esto tiene que hacerse con cautela. Cuando confrontamos a los demás, tenemos que asegurarnos, hermanos, de no ir con arrogancia, confiando
en nuestras fuerzas. Por el contrario, debemos de cuidarnos de no enfrascarnos una vez más por ese mismo lado. El propósito es espiritual, debe de ser hecho con mansedumbre y la cautela de no ser arrastrado a la hora de llevar y confrontar el pecado, porque puede tener ese tinte. Ahora, el propósito de la disciplina dentro de la iglesia tiene ese propósito triple, podríamos decir. Es un medio para mantener la santidad de los miembros de la iglesia. Tiene la finalidad de ver, como decíamos, para que aquellos que vean teman de que la disciplina y la corrección no es algo que simplemente tiene como finalidad lastimar o ofender a alguien, sino es para temer a Dios y lo que Él hace y cómo su iglesia se va a mantener santa. Ahora, hermano, cuando decimos santo, muchas veces a nuestra mente viene perfección. No hay perfección, hermanos, sino que está el hecho de poder vivir en temor y en reverencia delante de Dios. Es algo que tenemos que considerar. Es por eso que la disciplina dentro de la iglesia tiene esa finalidad. Es como un cerco, como un vallado, para que no todos caigan, sino tiene el principal propósito de cuidar, de preservar, y de sacar aquello que no es del Señor del medio de su cuerpo. El apóstol Pablo dice algo a la iglesia en Corinto, una iglesia que tenía todos los dones, una iglesia donde Pablo, Pedro, de alguna forma eran connotados. Dice en el capítulo 5, versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva levadura, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebraos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La santidad de la iglesia está pues presupuestada o basada en lo que la palabra de Dios va a hacer en medio de la iglesia para que ésta se mantenga. En segundo lugar, podríamos decir que la disciplina en medio de la iglesia es un medio para restaurar al miembro que se ha desviado, al miembro que ha caído. Tiene esa finalidad, no tiene como propósito deshacerse de alguien, sino de restaurarlo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, del 6 al 8, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo que nosotros, hermanos, buscamos y lo que el Señor busca y lo que manda a su iglesia a buscar es guardar a la iglesia. ¿Por medio de qué? De aquello que el Señor nos ha entregado. Esas verdades que el mundo tal vez no conoce, esas verdades que el mundo tal vez no las toma en cuenta, han sido reveladas a la iglesia para la preservación de ella misma. Verdades que no han querido, verdades que no han recibido. Pablo también nos dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis
el amor para con Él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en esto. ¿Sabe, hermano? Lo que les acabo de leer es la segunda carta a los Corintios. Cuando nosotros vemos la primera carta a los Corintios en el capítulo 5, vemos que Pablo dice que se debe de expulsar a aquel que tal pecado comete dentro de la iglesia. Pero ahora en el capítulo segundo de esta segunda carta a los Corintios dice: recíbanme, muéstrenle su amor. De alguna forma nos está relatando de este joven que tuvo una relación con la mujer de su padre, pero luego, por la gracia de Dios, se restauró, volvió. Y la iglesia no simplemente se encarga de cuidar la santidad, sino también es un medio para restaurar a aquel que se ha perdido, o aquel que se ha extraviado, mejor dicho. La iglesia debe estar dispuesta a eso. Y en tercer lugar, hermano, podríamos decir que la disciplina es un medio para disuadir a otros de pecado. Cuando leímos 1 Timoteo 5:20 dice: haz esto delante de todos, disciplínalo delante de todos, para que todos al verlos teman. Hermano, la disciplina tiene como finalidad también santificar a la iglesia, para que cuando veamos que alguien es desconocido como creyente en medio de la iglesia, todos los demás puedan considerarse a sí mismos y evaluar su estado. No simplemente tiene el propósito de poner orden. Ahora, esta autoridad, hermano, ha sido dada por Dios a la iglesia, no a un pastor. Ha sido dada a cada miembro del cuerpo de Cristo, no a un pastor. El conocimiento que tiene que tener cada uno es muy importante porque forma parte de la vida eclesiástica. Es algo temible ser disciplinado, hermano, por la iglesia. La disciplina eclesiástica no es una invención de ningún hombre, sino es una intervención amorosa establecida por Cristo mismo. Es como Él dice deben de hacerse las cosas. Cuando una iglesia lleva a cabo la disciplina, lo hace con la autoridad celestial. Mateo 18, 18 y 19: todo lo que ates en esta tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. ¿A qué se refiere? No se está refiriendo a promesas como muchas veces nos han dicho o otros han enseñado. Se está refiriendo en el contexto a la autoridad que la iglesia tiene de excomulgar y de recibir a alguien. La iglesia es la que tiene la capacidad de decir: nosotros reconocemos a fulano de tal como miembro, como creyente. Pero también la iglesia tiene esa autoridad celestial de decir delante del Señor: la iglesia no reconoce a tal persona como creyente. Ahora, hermano, eso es muy importante, saber que la disciplina de la iglesia es efectiva y es autoritativa. ¿Cuál es la razón? Porque es el mandato de Cristo, no porque se lo invente un hombre. Yo le animo una vez más a que lea Mateo capítulo 18 y lea todo el contexto, y es muy importante. Y lea 1 Corintios 5, luego lea 2 Corintios capítulo 2, cómo la disciplina busca en el hombre arrepentimiento y la iglesia lo recibe, pero todo en lo que Cristo ha dicho, todo lo que Él manda. Ahora, yo quiero que veamos algo para terminar esto. La eficacia de la disciplina en la iglesia, hermanos. ¿Es eficaz? Podríamos decir que sí, aunque muchas veces pareciera que no. En la época, hermano, en la que vivimos, en la que muchas veces los creyentes no consideran mucho el hecho de formar parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, porque pueden tener preferencias, porque pueden tener gustos que no se alineen a lo que el Señor dice, o pueden sentirse mal por muchas razones. Pareciera que la disciplina fuese ineficaz porque no causara nada. Pero incluso, hermano, si los resultados no se vieran inmediatamente,
cuando se ejerce la disciplina, siempre va a tener un efecto purificador para la iglesia. Va a tener el hecho de que la iglesia pueda reconocer no simplemente su estado, sino su convicción para con Dios. Porque déjeme decirle, hermano, cuando se hace disciplina o cuando se ejerce esto, y cuando más aún, hermano, se excomulga a alguien, no se lo hace con alegría, no se lo hace con gozo, pero lo que muestra es cuán fiel es la iglesia a la palabra de Dios, y no desde la perfección de cada uno de los miembros, sino desde la obediencia. Hermanos, hay algo que el Señor, yo creo que mira de esta forma: no la perfección con la que hacemos las cosas, sino con la intención que hacemos las cosas. Porque perfección no va a haber en ninguna de las cosas que hacemos, pero sí Él va a ver la intención de obedecer a lo que Él dice. Son dos cosas muy distintas, de un lado como del otro. Lo que también la disciplina, hermano, hace de manera eficaz es que el pueblo de Dios, el cuerpo de Dios, pueda funcionar correctamente, pueda volver a formar parte de ese cuerpo vivo, de esa iglesia universal, cumpliendo su labor. A la misma vez eso provoca compañerismo. Usted dirá, ¿cómo? El interactuar mutuamente, el velar por el estado del uno del otro, hace que podamos estar interactuando de manera práctica, inmiscuidos en aquellas cosas que son pertinentes, buenas. Pero a la misma vez, hermano, ¿por qué podríamos decir que es beneficioso? Si un creyente que el Señor lo conoce es excomulgado de la iglesia por todo lo que es evidente, hay algo que va a provocarse en esa persona. Ningún familiar nuestro de sangre se sentiría feliz si en una fiesta o en un cumpleaños lo dejamos afuera y no lo invitamos. Habría dolor en su corazón, ¿verdad? Ningún creyente verdadero que haya pasado por la disciplina se va a sentir feliz fuera de su familia en el Señor. Ningún creyente verdadero va a decir, no me importa a mí, va a sentir dolor porque no va a estar con su familia. Va a querer volver. Y ese es uno de los propósitos. Así como un niño de pecho no puede estar lejos de su madre, así un creyente que verdaderamente lo es, va a querer buscar estar en comunión con su iglesia. A la misma vez, hermano, cuando hablamos de la disciplina, esto nos lleva a arreglar las cosas de manera rápida y primaria. Arreglarlo en el momento posible. No perder ni permitir que se dilaten las cosas. Eso nos hace estar atentos. ¿Por qué? Porque vivimos en comunidad. Ahora, también existe lo contrario, así como una persona que ha sido excomulgada extraña a su familia, así como un bebé extraña estar con su mamá por ser de pecho, y va a hacer todo lo posible por entrar y estar y acercarse a su madre para tomar el pecho, alimentarse. También está el otro lado. Vamos a ver naturalmente que van a haber personas que no van a sentir nada, no les van a importar nada, van a estar contentas de no estar con sus compañeros en el camino del Señor. No les va a preocupar ni la comunión de la iglesia, y van a estar contentas al permanecer en su estado, en su pecado. Entonces esa persona simplemente está demostrando que no es un cristiano en absoluto. Las actitudes son las que evidencian eso. No puede haber un niño de pecho que no luche por ir donde su madre a tomar o alimentarse. No puede haber un cristiano que se sienta cómodo fuera
del marco de su familia en el Señor. Quiero leerles algo para poder terminar. El apóstol Juan muestra claramente que todos pecamos. No hay alguien que no peque. Pero a la misma vez Juan nos dice que abogado tenemos. Pero también nos muestra claramente que no practicamos el pecado ni vivimos en el pecado. Pero también nos muestra claramente cuál es la actitud de aquellos que no son del Señor. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, dice 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La única razón por la que un creyente no mantiene el lazo es porque algo no ha sucedido en su corazón. Y es algo que no se produce a raíz de una persona, sino es a raíz de Dios únicamente. Porque es el único que cambia los corazones. Es el único que cambia la vida de un hombre y de una mujer. Y como conclusión, hermano, podríamos decir, viendo todo este tema acerca de la iglesia, hemos visto los deberes de los miembros, hemos visto cuál es la función de los miembros, hemos visto su obligación, hemos visto cómo está armada su estructura y hemos visto la autoridad que la iglesia tiene. La iglesia no puede una vez más actuar en la autoridad de un hombre. No puede decir, fulano de tal dice que hay que hacer tal cosa. No, la iglesia actúa en la autoridad de lo que la palabra de Dios dice. Y no es el pastor quien hace uso de eso. Son los miembros en la libertad que el Señor les ha dado. Es la iglesia la que actúa en ese sentido. Ahora, la conclusión que nos lleva a mirar todo esto que acabo de decir al final es que la iglesia no es una institución hecha por un hombre. No opera bajo su propia autoridad y bajo su propia voluntad. La iglesia es establecida y gobernada por medio de Cristo. La iglesia está alineada a las Escrituras. Es un cuerpo vivo que lucha por hacer la voluntad de Dios y no va a dejar de nada o de lado su misión divina de extender el reino de los cielos. No va a dejar la doctrina de costado, no va a dejar la disciplina al aire. Más al contrario, los cristianos están llamados a someterse los unos a los otros, a la enseñanza, a la disciplina. Ahora, quienes quieran negar el hecho de escuchar a la iglesia, se niegan a escuchar a Dios. Porque aquel que no escucha a la iglesia no escucha a Dios. Y no estoy diciendo escuchar a un hombre, no estoy diciendo escuchar a un pastor, a la iglesia. En resumen, Cristo ha dado el poder y la autoridad a la iglesia, siempre y cuando Él sea el centro y Él esté gobernando y enseñoreándose así, por medio de su iglesia. Vemos cómo Dios actúa en el Antiguo Testamento, corrigiendo, y vemos cómo Dios también lo sigue haciendo en este nuevo caminar para con nosotros. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá reunidos. Rogamos, Padre, que tú nos ayudes, guardes y bendigas a esta iglesia y a cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.